En esta presentación, ustedes lo que van a ver son los resultados de la investigación Perspectivas Docentes en torno a la educación sexual, un análisis de la experiencia educativa desde la pedagogía queer. En esta investigación recorté, o sea, para la presentación y a los fines del simposio recorté los principales objetivos que tenían que ver con identificar las perspectivas y orientaciones pedagógicas que subyacen a las prácticas docentes en relación con la educación sexual y analizar dichas perspectivas a partir de la articulación teórica entre la propuesta queer en torno a la sexualidad y la identidad y la noción de experiencia provista por la epistemología feminista. La investigación se realizó a través de un abordaje cualitativo vinculado con el método biográfico de relatos de vida, desde una perspectiva interpretativa comprensiva. Se utilizaron los aportes en este sentido de Bertó, Malimachi, Jiménez y Kornblit. Hicieron entrevistas semiestructuradas en profundidad a 7 docentes jubiladas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las entrevistadas tenían entre 60 y 70 años de edad al momento de la entrevista y se habían desempeñado en escuelas públicas de nivel secundario entre 15 y 35 años. O sea, durante ese periodo de tiempo habían trabajado ininterrumpidamente en escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Decisiones teóricas y metodológicas de la investigación. Se parte de entender a la educación sexual como inherente a la práctica educativa, ¿no? Esta es la hipótesis que subyace a toda la investigación, que se toma de la línea de investigación del equipo de Graciela Morgade. Y esta afirmación, digamos, incorpora varias aristas, tiene que ver primero con que toda la práctica docente supone determinadas concepciones sobre la educación sexual, tanto individuales como institucionales, que a su vez las condicionan. Y estas concepciones se entiende que portan determinada carga valorativa, ético-política, que se internaliza, se naturaliza a lo largo de la vida, de la formación y de la carrera profesional. A su vez que estas mismas cargas valorativas son transformadas en las medidas que se ponen en diálogo con los movimientos propios del trabajo docente, frente a los cambios de la política educativa, de la sociedad. Y por último, y acá una nota al pie que es importante, que la educación sexual integral, la ley de educación sexual integral que se sancionó en el año 2006 en la República Argentina, se entiende que interpeló de múltiples maneras a la vida institucional, pero también a la vida personal y profesional de las docentes, y que en algunos casos permitió revisión, reflexión, y en otros casos también rigidizó ciertas prácticas y estas mismas cargas valorativas. Em, Partiendo, digamos, del desarrollo de la hipótesis, la idea es presentarles este cuadro en el cual se reúnen las principales perspectivas teóricas y metodológicas de la investigación, eh, donde esta investigación, digamos, se centra en tres principales ejes. Esta idea de la sexualidad, el poder y la construcción de lo normal, se hizo especial énfasis en estos aportes Foucaultianos sobre los cuales se apoyan las teorías queer y las corrientes críticas de la teoría educativa. Lo que interesó en particular fue dar cuenta de cómo la teoría Foucaultiana en esta teoría se transversalizan, digamos, los conceptos de saber, poder y subjetividad en la conformación de la sexualidad como dispositivo, el disciplinamiento de los cuerpos y el rol de las instituciones en ese proceso. Aquí se tomaron fundamentalmente las lecturas que hacen Alperin y Córdoba García. A partir de esta línea de trabajo teórico se conformé un diálogo entre las discusiones en torno a las categorías de identidad y de género, porque este lugar me permitía realizar el rol fundamental de la revisión crítica de la construcción moderna de la pedagogía y de un sistema de educación sexual. Es precisamente la pedagogía transgresora o la pedagogía queer la que habilita esta articulación entre las teorías queer y la educación, ¿no? Desde ciertos puntos nodales, que son los que están en este cuadro. Por una parte, las discusiones que ofrecen las teorías queer en torno a la identidad y su carácter esencial y normativo, ¿no? Pensando en los aportes de Córdoba, García, Alperin, Butler, Fernández, López Louro, Muñoz, Pérez,
y esta búsqueda por tensionar esta categoría de identidad. Por otra parte, la educación de la sexualidad, ¿no? Desde un diálogo entre los aportes y demandas del feminismo, ¿no? Que le hace, las demandas que le hace el feminismo a la educación, como un tipo específico de disciplinamiento del mundo heterosexual y binario, ¿no? Ahí tenemos los aportes de Pinot, Álvarez Uría, Siriza, Molina Petit, López Louro, Morgade, Alonso, entre otros autores. Y también en esta línea, digamos, el modo en que estas pedagogías queer retoman todas estas discusiones para ofrecer un modo específico y particular de pensar a la educación. Y aquí me paro en la propuesta de Britzman, en la idea de pensar a la normalidad como un problema de la pedagogía y un producto de la pedagogía. Entonces, acá la idea de, por ejemplo, la propuesta de López Louro respecto de extrañar el currículum y, por otra parte, y articuladamente, la idea de la performatividad de la educación como posibilidad de recitación subversiva que realiza Valflores. Y por último, en el tercer eje, denotar la idea de experiencia, ¿no? Que ofrece la epistemología feminista y la investigación educativa, porque de esta manera esta noción nos permite generar una línea transversal de los análisis de los relatos de vida y las trayectorias docentes, ¿no? Entendiendo sobre todo la experiencia educativa como una implicación subjetiva particular que se relaciona con un nuevo saber, que no es previsible, que obliga a buscar un nuevo lenguaje, que necesitamos significar, ¿verdad? Esta noción de experiencia que se toma para pensar la investigación educativa, para pensar las trayectorias, desde la epistemología feminista, con esta idea de experiencia como un potencial de producir actos de resistencia también, digamos, corrernos de esta lógica reproduccionista que se le suele atribuir, digamos, a las prácticas docentes para pensar en que también en estos actos en estas propias experiencias se producen nuevos saberes y actos de resistencia. Eh, por lo tanto, la experiencia educativa, atravesada por nuestros modos de ser sexuados, los conocimientos que tenemos, la posibilidad de producir nuevos y la potencialidad de construir actos de resistencia. Me gustaría comentarles la reunión, digamos, de cómo se fueron articulando estos relatos de vida en función de estos análisis teóricos y metodológicos en lo que se llamó el camino de la desobediencia, como los principales hallazgos. Em, Bien, aquí lo que tenemos son la construcción de estos títulos, que son parte también, o sea, estos títulos nacen de los propios relatos. Por una parte, la idea de sobrevivir en un frasco, que reúne los ejes de disciplinamiento a través de la política, la religión y la dictadura. En general se da sobre todo en las primeras partes de la vida escolar y la primera infancia y adolescencia en las familias. Como síntesis, digamos, aparece aquí el lugar de la protección, la imposición del miedo, ¿no? Como algo a que le sucediera algo malo. Es un modo de transitar la infancia y la adolescencia que en algunos relatos se expresa como haber vivido en un tupper, en un frasco o en una burbuja. También es importante destacar que estas docentes transitaron gran parte de su vida y de su vida escolar durante la dictadura cívico-militar de la República Argentina. Por lo tanto, también esto atraviesa el modo en el que se construyen sus propias identidades eh, y el modo en que lo político ingresa a la vida de las entrevistadas desde su ser mujer, ¿no? En pos de estos imperativos morales de la época. Y aquí subyacen en los relatos prácticas y lógicas de disciplinamiento que podemos vincular con esta conformación de una biopolítica de la población, ¿no? Se identifican también en relación con las trayectorias escolares y familiares, mensajes directos e indirectos que se relacionan con un tipo de educación sexual confesional y moralizante, y
El posterior acercamiento de la ley de educación sexual integral, que se da de diferentes maneras en las profesoras, generó tensiones y resistencias en función de la educación sexual recibida en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Ahí las entrevistadas dan un especial valor a la educación sexual integral en función de su perspectiva de derechos humanos, también a la luz de la historia reciente del país, lo que les comentaba respecto de la dictadura cívico-militar. Y en este sentido, el valor de la identidad. Por otra parte, esta idea de blasfema, de esas cosas no se habla, reúne los ejes de la idea de la normalidad, ¿no? Mandatos familiares, identidad y educación sexual escolar. En este apartado aparece una lógica relacional, ¿no? Entre los mandatos familiares, la educación sexual escolar, el pasaje a la adolescencia y las vivencias de la propia sexualidad. Se observa un modo de constituir subjetividades muy efectivo, que es revisado en la adultez, ¿no? Aparece una fuerte ligazón entre el deseo heterosexual como causa de una identidad de género femenina, que también luego en algunos casos es revisado. Em, Muchos procesos, digamos, vinculados con el silencio, con el secreto, frente a temas vinculados con la sexualidad, ¿no? Como práctica de disciplinamiento. Hay una vehiculización hacia la norma heterosexual y cisgénero binaria. Y en todos los casos se da una búsqueda de un saber, ¿no? Cuyo ocultamiento provoca una distancia de la propia experiencia corporal y la búsqueda por un saber por fuera del propio cuerpo y de la vivencia, ¿no? Como ir a buscarlo a los libros, ir a preguntarle a alguien más, pero no una búsqueda en el propio cuerpo, digamos, o vinculado con la propia experiencia. eh, Siempre han respondido como primera respuesta que si recibieron educación sexual era que no, pero luego podían significar ciertos hechos en contrastación, digamos, con lo que entendían que era la educación sexual integral. Bien. La sartén por el mango habla ya del trayecto de la formación docente, de la educación superior, de la construcción del proyecto familiar en la vida adulta. Aquí aparece el mandato de la maternidad y el modo en el que se lleva adelante, y cómo también empiezan a vincularse con la ley de educación sexual integral desde antes de su sanción, digamos, con ciertas experiencias pedagógicas vinculadas con la educación sexual. Em, Aquí aparece, bueno, un resquebrajamiento de los mandatos en torno a los proyectos de vida, em, y sobre todo con la idea de la familia tradicional, ¿no? Y la maternidad. En la educación superior y en la formación del profesorado no observan haber tenido educación sexual, digamos, vinculado con la educación sexual integral, con una perspectiva de derechos, sino más bien también relacionada con estas perspectivas más moralizantes o incluso prevencionistas. Em, y sí expresan que la educación sexual integral representó una oportunidad y posibilidad de tener un mejor vínculo con sus hijos, por ejemplo, ¿no? Un valor agregado del vínculo con la educación sexual. En el que me podés enseñar la educación como práctica performativa, trayectorias docentes y prácticas de enseñanza en torno a la educación sexual, podemos ver cómo se empieza a dar el trabajo propio, digamos, áulico, e institucional relacionado con la educación sexual, y también la importancia de lo que significa el ser docente para ellas, ¿verdad? Y esto es muy importante frente a situaciones de crisis de proyectos familiares, sea divorcios, fallecimientos, pérdida de empleo, caída del nivel económico, digamos, ciertas situaciones que ponen en crisis y fracturan el proyecto familiar. La docencia resulta ser un lugar de conquista, donde reafirmarse, donde volver a proyectarse. Y aparece todo el tiempo esta búsqueda por el saber, ¿no? Atravesando toda la trayectoria. El reconocimiento de todo el material que se produce con la educación sexual integral durante sus prácticas docentes. Si aquí retomo la importancia, digamos, que nos trae los aportes de las pedagogías queer respecto de producir saber, digamos, de que la experiencia y de que y la práctica producen saberes que son valiosos y que por lo tanto necesitamos, digamos, dejar de pensar esta decisión o esta división entre un saber experto y un saber de la práctica, ¿no?
Las locas de la educación sexual, así era como en muchos casos la llamaban a quienes llevaban adelante estos contenidos en las escuelas o empezaron a conversar sobre esto en el marco institucional. Pero a su vez la legislación les permitió salir del anonimato y de la improvisación, o sea, les dio marco para poder, digamos, formalizar aquello que ya estaban llevando adelante en sus prácticas, y la importancia de sus compañeras mentoras, ¿no? Del aprender de una otra persona que ya estaba haciendo camino en estas temáticas. Bien importante reconocer las resistencias institucionales y de propios pares, para las docentes que llevaron adelante estas temáticas en las escuelas, incluso con rechazos muy violentos, incluso con agresiones o incluso con pérdidas de horas, es decir, con pérdidas de ingresos económicos. Mucha estigmatización y discriminación, digamos, hacia ellas. Mi aula es mi reino, concepciones en torno a la educación sexual. Em, es aquí donde digamos, se observa, se visualiza lo importante que fue para ellas haber llevado adelante esta tarea respecto de la educación sexual, y cómo se tensionan las propias, digamos, concepciones adquiridas, naturalizadas, internalizadas durante la vida y la formación escolar, digamos, la experiencia de vida con respecto a los contenidos y las formas de encontrarse con ellos, con sus estudiantes en el aula, y cuánto esto, digamos, irrumpe e interpela, ¿no? Desde la experiencia de los propios estudiantes también. Eh, Bien. Por último, las reflexiones finales. Aquí me detengo fundamentalmente en esta idea de qué aporta la pedagogía queer y la epistemología feminista a la reflexión sobre la docencia, la importancia de abrir el juego, una lógica de significación de la propia experiencia, de reconocer que las prácticas producen saberes y que estos quedan silenciados bajo la legitimación del discurso institucional, y la importancia de recuperar el sentido pedagógico, ¿no? De esos saberes. La desestabilización de la noción de identidad como fija, rígida e inmutable a partir de los aportes queer de una política desidentitaria, esta posibilidad de revisar la construcción de la identidad docente a la luz de la performatividad y en una narrativa en primera persona. Em, por otra parte, las perspectivas en torno a la educación sexual plantean un corte frente a la sanción de la ley, digamos, y los procesos de formación y de especialización. En el periodo anterior a la ley se observan rasgos de perspectivas más de tipo confesional, moralista y biologicista o prevencionista, y después de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral se da un proceso simultáneo de formación puesta en marcha por parte de las docentes, donde hay un diálogo entre los saberes académicos y los saberes de la práctica. El trabajo sobre sí mismas abre una mirada a reconocerse como sujetos sexuados y revisar la construcción de la propia identidad sexual. Bien, la identidad docente de nivel medio, de nivel secundario, se particulariza, se vuelve más específica cuando esos docentes tienen contacto con la educación sexual integral. Asimismo, uno de los aspectos fundamentales que dan cuenta del proceso de incorporación a las prácticas áulicas e institucionales de una concepción de la educación sexual integral desde una perspectiva de derechos humanos y de género consta de la relación con los estudiantes. Y por otro lado, la valoración de apostar a un saber interrogativo en el marco de la práctica de enseñanza. Este es un gran aporte que hace también la pedagogía transgresora, ¿no? El saber interrogativo como condición de existencia de una autoridad pedagógica. Y eso es todo, así que muchas gracias por compartir esta presentación. Espero sus preguntas y comentarios.